La evangelización del mundo pagano. Los primeros pasos habían sido dados. Era un hecho que la buena noticia de la salvación no estaba reservada exclusivamente al pueblo de Israel. También los paganos podían entrar en la iglesia, sin pasar por el judaísmo. De esa manera quedaba abierto el camino para la evangelización de todos los pueblos, que es el tema de la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. La comunidad cristiana de Antioquía de Siria, fundada por misioneros anónimos procedentes de Jerusalén, se convierte en el centro de expansión de la palabra de Dios entre los paganos. Todo esto nos habla de la fuerza con que la buena noticia había prendido en aquella ciudad cosmopolita y corrompida, la tercera del mundo grecorromano en extensión e importancia. De allí partieron los tres grandes viajes misioneros de Pablo, el prototipo del evangelizador, y allí volvió el apóstol al término de sus viajes, con excepción del último, que concluyó en Jerusalén. Estas misiones no fueron obra de la improvisación, sino que respondieron a un proyecto bien definido. De ellas nacieron varias de las iglesias a las que Pablo dirigiría después algunas de sus célebres cartas. Y en ellas se pone de manifiesto toda la dinámica universalista, anunciada por los profetas e impulsada por el espíritu de Pentecostés. La misma dinámica que da a la iglesia su razón de ser. La que la hace católica, es decir, universal. La que está contenida en el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El primer viaje misionero de Pablo. Saulo, llamado también Pablo, realiza su primer viaje misionero entre los años 45 y 48, acompañado de Bernabé y con la colaboración inicial de Juan Marcos, el autor del segundo evangelio. La primera etapa de este viaje fue la isla de Chipre, de donde era originario Bernabé. Luego Pablo se interna en Asia Menor, y en la sinagoga de Antioquía de Pisidia pronuncia un discurso que, junto con los discursos querigmáticos de Pedro, es considerado el modelo del anuncio del evangelio a los judíos. Pero la reacción adversa de estos inclina a Pablo a dirigirse preferentemente a los paganos. El autor del libro destaca la alegría con que ellos reciben la buena noticia de la salvación, así como también la difusión de la palabra del Señor por toda la región. La misión de Pablo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y Juan colaboraba con ellos. El mago Elimas. Recorrieron toda la isla y llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él, y le dijo: hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento, se vio envuelto en oscuridad y tinieblas, y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. La llegada a Antioquía de Pisidia. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir:
hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Discurso de Pablo. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras, al cabo de unos 450 años. A continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias.